Seguimos en el living, recibimos a las siguientes invitadas. Me refiero a Ana Laura Gutiérrez, integrante del colectivo Historias Desobedientes, y también a Soledad Carnelli, que también recientemente integra este colectivo que aúna a familiares de militares que participaron en la pasada dictadura cívico-militar que atravesamos en nuestro país. Y ellas tienen una postura contraria a esta dictadura y de alguna forma han salido públicamente a repudiar los hechos que también involucran a sus padres. Entonces ahí es donde es como, un tanto complejo poder conocer su visión, entenderla y empatizar también con lo que les ha pasado. Gracias por acompañarnos a las dos, un gusto recibirlas. Muchas gracias. Bueno, cuénteme un poco cómo fue su historia, en qué momento cada una de las dos empieza a darse cuenta de que su padre había participado activamente en la pasada dictadura. Bien, en realidad no fue por mi padre. Nuestro colectivo es de padres y familiares. En mi caso es un tío de mi familia paterna. Y en realidad el tránsito fue muy paulatino desde la adolescencia. Y conociendo la historia, llegué a la conclusión de que más allá de qué pudo haber hecho específicamente o no, su participación, o sea, en lo que fue la dictadura, el terrorismo de Estado, era algo a cuestionar y era algo con lo que no podía amigarme, claro. Digámosle, y a partir de ahí es que empiezo a distanciarme de lo que fue eso. Y la familia paterna, en realidad ya había un distanciamiento, pero fue a partir de la adolescencia cuando empiezo a conocer la historia reciente. Bien. ¿En tu caso sí fue tu papá? Sí, en mi caso sí fue mi papá. Nosotros transitábamos el batallón cuando éramos niñas, era un lugar que habitábamos frecuentemente. Cuando empiezo mi adolescencia, lo mismo, uno empieza con quiebres, con cuestionamientos, a escuchar otras campanas, otras historias, y ahí es que yo empiezo a preguntarle y a cuestionar lo que él me decía de esto de que estaba bien lo que había pasado, que defendían la patria. Y después, con el tiempo, me entero de que el lugar donde había estado él había sido un centro de reclusión y tortura, y ahí es cuando vienen los enfrentamientos más duros y a lo último el encontrar un lugar que me representara, porque si bien yo estaba muy en contra de lo que había hecho mi papá, era más en lo íntimo y en lo familiar que lo manifestaba, pero hacia afuera de casa me costaba decir que mi papá en lo que trabajaba, claro, y qué sé yo, hasta que encuentro el colectivo internacional y ahí siento que había un lugar que me representaba. Y esa fue como la semilla que terminó generando todo este colectivo que vemos hoy y de lo que estamos hablando, ¿no? Fue a partir de ese colectivo internacional y eso que pasaba en Argentina también, algo muy presente, que que lo viste viable acá en Uruguay. Sí, en Argentina se creó en 2017 a raíz de la ley del 2x1 que beneficiaba a los represores que estaban presos en ese momento. Y nosotros nos acercamos al colectivo en 2021, cuando personas vienen y nos dicen, sabían de nuestra historia, pocas de las personas que lo sabían, nos acercan esta historia del colectivo. Ya había gente, ya estaba el colectivo en Chile y el colectivo en Brasil, y nos acercamos al colectivo de Argentina y prácticamente compartiendo esta misma historia de... prácticamente no compartiendo esta misma historia, pero también la raíz del colectivo, ¿no? El estar en contra de una ley que beneficia, se da en Argentina en 2017, nosotros nos acercamos en el 2021 y trabajando en lo íntimo no queríamos expresarnos hasta que, me quiero detener un poco también en esa confrontación, ¿no?, que tuvieron cada una con sus familiares, con tu tío, con tu papá. ¿Qué respuesta había del otro lado? Bueno, en realidad el tema, más que el caso particular de cada uno, está bueno ver que
si bien cada caso es único, en realidad la respuesta familiar siempre responde a una línea de ocultar la verdad. Que eso en realidad no depende de la persona a la que tú estás cuestionando o que estás de alguna forma enfrentando, sino que responde a una política general de no hablar, del secreto, de ocultar. Y a veces sí surge algún comentario a la pasada, ¿no? Pero que en realidad son siempre comentarios sin demasiado contenido, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, digo, más allá de la particularidad de cada caso, la línea general de todos los casos acá y en el resto de los países que se está dando estos colectivos es ese. Bien. Es del ocultamiento, del secreto. ¿Tú coincidís con eso? Sí. Yo me enfrenté duramente con mi papá, sobre todo en el último tramo, sin olvidar que era mi papá y que yo lo tenía que acompañar, pero sí, pero claro, también tenemos compañeros que lo viven de otra manera, ¿no? Entonces responde a eso, ¿no? A que cada uno hace un proceso interno y si bien la manifestación es pública, después a la interna se manejan otras cuestiones, ¿no? Lo emocional pesa muchísimo. Sí, claro. Escuchaba el testimonio de varias personas que se han incorporado a la agrupación en los últimos tiempos y hay como un denominador común allí, que no sé si ustedes lo comparten también, que tiene que ver con la soledad. Sobre todo para la fuera de la familia, porque muchas veces a la interna de la familia uno comparte ese sentimiento, pero ¿qué pasa cuando salen al exterior? El hecho de sentir vergüenza de decir que sos hijo de, familiar de, y esa confrontación que hay entre el militar y la sociedad, que ustedes terminan vivenciando también como parte de ser familiar de. En ese sentido, ¿comparten el hecho de la soledad? Sí, más que soledad, yo creo que lo que hay es mucha vergüenza, mucha culpa, que uno se carga a sí mismo, cuando en realidad, si uno lo razona, no existe culpa. Digo, muchas compañeras y compañeros nacieron luego del retorno a la democracia incluso, pero ahí sí hay vergüenza, hay culpa, y la soledad viene justamente de ese impedimento de hablar libremente, de decir, sí, yo tengo un familiar que es represor, sí, yo tengo un familiar que participó, que es culpable de la violación de derechos humanos, que fue partícipe del terrorismo de Estado. Es muy duro, es muy difícil decirlo, entonces la soledad yo creo que viene de por ahí. Bien. Ahora, cuando con estos colectivos uno puede salir a hablar y ve que lo que sentía uno es lo que sentíamos todos, claro. Y en el colectivo uno puede salir más libremente a hablar porque también hay un proceso de curación, si se quiere, ¿no? Claro. De poder eliminar un poquito de esa culpa, de esa vergüenza y entender que, bueno, que mediante lo que estamos haciendo, de alguna manera, estamos confrontando públicamente y haciendo de algo íntimo, familiar, un hecho político señalando lo que fue el terrorismo de Estado, ¿no? ¿Qué pasa con sus familias en general, no? Porque, bueno, obviamente que aparece eso, ¿no? La necesidad de ocultar, y ustedes están haciendo todo lo contrario. Están hablando públicamente en un medio masivo, en la televisión. ¿Qué respuesta han tenido? Me imagino que debe haber sido también bastante complicado el decir, bueno, hay que asumir esto y hay que decirlo libremente. Eso también responde, es como que hay familias que lo han apoyado, hay otras que no y se han dividido. La compañera de Argentina, Analía Kalinek, la que ha llevado la voz en Argentina, sus hermanas están apoyando a su papá y a ella, su familia le llevó un juicio de indignidad para ser desheredada. Con la herencia de su mamá, salió la sentencia hace poquito reconociendo que ella ha sido una hija digna y no indigna. Entonces es eso, ¿no? Hay mucha diversidad, porque también hay compañeros que han estado ahí apoyando igual a sus padres en sus últimos tramos, cuestionándolos, pero apoyándolos en lo íntimo.
Y hay otros que han tenido rupturas totales con las familias. Sí, porque además también hay que diferenciar, ¿no? El hecho de que hayan sido, bueno, represores o personas que hayan torturado a otras, que han hecho, bueno, hechos aberrantes, no significa a veces que no hayan sido buenos padres, o buenos tíos, o buenos vecinos, o buenos amigos. Bueno, esa dualidad es muy interesante. Esa doble cara, ¿no? De que uno, esa persona, que había un lazo afectivo, de amor, de cariño, y llegar a cierta edad, adolescencia, edad adulta, entender lo que fue la dictadura y los crímenes que se cometieron, y que esa persona con la que se tenía un vínculo afectivo cometió esos crímenes, fue culpable, fue responsable en cuota parte de esos crímenes. Y sí, eso es, eso es parte del proceso más íntimo, que es el primero, y es muy duro por un lado, pero por otro lado también cuando uno puede salir ya llegando a esta etapa del proceso es muy liberador también. Y con respecto a las familias, como decía, cada caso es único y todas tienen sus particularidades. Muchas familias también están divididas en el sentido de que una parte de la familia apoyaba la dictadura, apoyaba a los represores, otra parte de la familia incluso llegó a tener presos políticos, gente torturada. Entonces, muchas veces esos quiebres, ¿no? También ya son los mismos quiebres que se dieron por todo lo que fue la dictadura en la sociedad en general, ¿no? Hay familias partidas en ese sentido. Claro. Claramente Verónica Stay, la compañera de Chile, es hija de exiliados chilenos, y su tío fue un represor que falleció hace unos años por la causa de los desgollados en Chile, o sea que su hermano estaba exiliado, era un exiliado político y claro. Claro. Con respecto a la vivencia personal, ¿recuerdan, sobre todo Ana, que es la que está hace más tiempo, me imagino que vos lo tenés más fresco, pero esa primera salida al público, a los medios, ¿recordás qué sentías en la previa con respecto a contar lo que sentía un hijo de un represor? Bueno, lo que pasa es que yo sentí muchísimo apoyo del colectivo internacional, y siempre no salí sola, salí con mi hermana, y eso hace que sea más fácil. Y en un principio teníamos miedo de cómo seríamos recibidas, ¿no? O sea, somos los familiares de las personas que actuaron terriblemente mal durante el terrorismo de Estado, ¿no? Pero una vez que pudimos expresarnos, que vimos que los colectivos de derechos humanos de cierta forma nos estaban esperando, porque inclusive lo hablábamos y ellos decían, nosotros veíamos en las visitas a los guardias, a los custodios ahí, decíamos, deben de tener hijos, ¿qué pensarán sus hijos, no? Niños que fueron víctimas de la dictadura y que iban a ver a sus padres y miraban a esos custodios y decían, algo va a pasar cuando estos hijos crezcan y sepan que sus padres actuaban de esta manera, ¿no? Entonces, de cierta forma, yo creo que estaban esperando que levantáramos la voz también, ¿no? Y al ser súper bien recibidas y contenidas, y bueno, sí, las cosas, el camino por lo menos es más fácil. Estuvieron reunidas con la agrupación de madres. Sí, eso fue el año pasado. Trabajamos también con el Observatorio Luz Ibarburu, que ellos acompañan las causas, acompañamos a los compañeros de Memoria en Libertad en actividades que necesiten, formamos parte de la comisión del sitio de Memoria La Tablada, acompañando a los sobrevivientes del sitio y formamos parte de las actividades del sitio en esto de trabajar también por la memoria colectiva, o sea, no solo expresar lo que nosotros como familiares de militares hemos sentido, sino también trabajar en esta reconstrucción de la memoria.
Lo traigo un poco más a temas coyunturales y que tiene que ver con la normativa uruguaya, con las leyes que se están generando en el Parlamento, y hay dos particulares que tienen que ver con el pasado reciente. Uno no más de forma indirecta, que tiene que ver con el proyecto de prisión domiciliaria para mayores de 65 años, que bueno, algunos entienden que está apuntado a exrepresores, y la otra que tiene que ver con la compensación económica a víctimas de la guerrilla. ¿Tiene su colectivo una opinión formada con respecto a estos dos proyectos de ley? Bueno, sí. Con respecto al proyecto de ley, al primero que mencionaste, sobre los mayores de 65 años, creemos, junto a la mayoría de las organizaciones de derechos humanos, que está dirigido para los represores, porque incluso hay un artículo que dice que quedarían excluidos aquellos condenados por delitos de lesa humanidad, lo cual en este país no ha sucedido. La inmensa mayoría ha sido por delitos comunes, lo que quedarían amparados. Estamos hablando de crímenes que realmente son de un alcance brutal, y que no se haya podido, porque la legislación nuestra no pudo tipificarle lesa humanidad, no quita que lo sean. En su momento, claro. Y quedarían amparados y serían liberados con esa prisión domiciliaria, cuando en realidad ya están teniendo una prisión muy benévola, ¿no? Y que aparte estamos hablando de que pasaron más de 40 años de estos delitos. Recién ahora están siendo condenados por las chicanas judiciales que han hecho, los jueces, los abogados, ¿no? Entonces, me parece que sería realmente dañar la justicia, pero dar una mala señal también, porque ¿qué mensaje dejamos? O sea, los delitos de lesa humanidad en este país sí se pueden cometer y no van a ser juzgados, no van a ser realmente condenados, van a poder ir a sus casas y muchas veces salir a pasear burlando inclusive la justicia, como ha pasado, y me parece que es realmente dañar la justicia y dar una mala señal. Bien. Y bueno, esa tampoco ha tenido los apoyos necesarios, ¿no?, para ser aprobado ese proyecto. No, el otro sí ya fue aprobado. ¿Qué opinan al respecto? Bueno, eso ya es un poco más complejo. Nosotros lo que vemos es que con ese proyecto de ley, por ejemplo, no se tiene en cuenta los hijos, ¿no? O sea, se quiere indemnizar a una parte, pero no hay ningún proyecto de ley para indemnizar a los hijos de los presos políticos, desaparecidos, de la gente torturada. Sí, entonces, los niños que fueron víctimas de la dictadura también, exacto, porque entraban a sus casas, pateaban la puerta, no solo se llevaban a sus padres, un niño de 4, 5, 6 años, 12, 15, o sea, vivir la situación tan violenta en la madrugada de que te entren a tu casa, te traten mal a tu familia y encima te la vacíen a la casa, porque algo de lo que no se ha hablado es de los delitos económicos también, ¿no? Entonces, esos niños que hoy son adultos también fueron víctimas. Entonces, me parece que si el Estado va a reconocer algo que es perfecto, ¿no?, que reconozcan las víctimas del terrorismo de Estado, que también se reconozca a estos niños que fueron víctimas, ¿no? Que también se está peleando por eso, ¿no? Sí, claro. Se está peleando. Entonces, lo que vemos es que en realidad se está legislando justamente para aquellos que de alguna forma darle beneficios a los que cometieron crímenes de lesa humanidad, aunque no se los haya tipificado de esa manera, ¿no? Pero hay toda una parte de la sociedad que está haciendo un reclamo justo de indemnización, que nos está escuchando, pero por otro lado sí hay voluntad, por ejemplo, para sacar proyectos de ley para indemnizar a las víctimas de la guerrilla, como dice la ley, ¿no? Que muchas veces no se habla de indemnización económica, ¿no? Reparación en salud. Imagínense lo que fue para estos niños transitar a nivel esto. emocional, claro. Reparación en salud, psicológica, muchísimos aspectos que hoy no están siendo cubiertos. A mí me queda una última pregunta que tiene que ver con la cantidad de hombres que hay en el colectivo y qué pasa con los hombres con respecto a este tema. ¿Cuál es la situación hoy en cuanto a la cantidad de hombres que hay en el colectivo? Saldo negativo. Bueno, sí. No, eso es que es bien interesante. Tenemos un compañero. Bueno, bien. Él no, pues del interior no puede participar mucho por un tema de distancias,
pero en general, en todos los colectivos del Cono Sur que estamos organizados, la inmensa mayoría somos mujeres. Eso es un fenómeno también que está bien interesante de ver, ¿no? Tal vez sea que ya estamos en un proceso las mujeres de desobediencia de mandatos familiares y sociales. Eso responde también en cómo recae la familia militar en los varones, ¿no? Y en esa transmisión sí, claro, del mandato familiar y de que muchas veces terminan cumpliendo, inclusive en el caso de nuestro compañero, cumpliendo en el ejército a contravoluntad, pero porque fue un mandato familiar, ¿no? Entonces eso habla también de eso. Antes de despedirles, quiero hablar también del libro, Desobediencias de Vida. Sí. Bueno, el libro fue editado el año pasado, el colectivo Historias Desobedientes tiene un taller literario, este es el tercer libro editado. La particularidad de este libro es que es el primero que tiene participación uruguaya. Mi hermana tiene un escrito en este libro y en realidad el libro recoge el trabajo hecho en el taller literario. El taller es dirigido por la compañera Verónica Stay, la compañera de Chile, y ella fue la editora de este libro. Y tiene un poco de ficción y tiene un poco de relatos personales y es la continuidad de los libros anteriores, pero también en el primer libro decía que ellos esperaban, el primer libro fue escrito por Argentina y Chile y en el primer libro esperaban que esta semilla de la desobediencia se expandiera por América Latina y bueno, esto es la clara muestra de que ha sido así, de que el trabajo de las compañeras en el colectivo internacional ha calado acá también. ¿Cómo se puede adquirir el libro? El libro está en las librerías, es de la editorial Chirimbote y está en todas las librerías. Perfecto. Muchas gracias a las dos por acompañarnos, fue un gusto recibirlas. No, gracias a ustedes por la invitación. Queremos convocar a todo el mundo a la marcha el día sábado a las 19 horas. Nosotros vamos a estar acompañando ahí, así que bueno, están todos invitados. Están todos invitados a la marcha. Muy bien. Muchas gracias nuevamente.